Gracias, Rubén. Buenas tardes, colegas. En primer lugar, quiero agradecer a Perú Gaming Show por esta organización de este importante foro acerca de la ley 31.557. Saludarlos a todos en nombre de mi compañía SoftSwiss, que es proveedor global de soluciones para la industria y gaming, y a nombre de mi consultora Global Business Company de Perú. Para mí es muy grato estar aquí compartiendo este panel con Gonzalo, con Carlos y Andrea, que tienen una larga trayectoria y experiencia en el sector. Antes de empezar el panel, quisiera compartir con ustedes mi emoción y expectativa de estar aquí reunidos para intercambiar opiniones, ideas y cerrar el círculo de aprendizaje que nos deja el evento en torno a este sector apasionante y dinámico de la industria de juegos de azar. En mi caso, he transitado un poquito más de 22 años en los sectores de juegos de lotería, apuestas deportivas, juegos en línea, y esta industria me ha brindado la oportunidad de formar parte, así como todos ustedes, del crecimiento y desarrollo de este sector. Yo empecé el año 2000 en la compañía peruana Tectron S.A., que fue la pionera en lanzar al mercado peruano el juego de lotería electrónica de nuestro país, que forma parte de la cultura peruana hoy día. Me refiero a la marca La Tinca. Y bueno, junto al equipo de profesionales de aquellos años, en el año 2005 nos tocó lanzar al mercado el primer Sport Lottery, Canagol. El año 2007 inauguramos la primera agencia de apuestas ubicada en la tienda Metro del centro comercial Plaza Lima Norte, y después hicimos lo propio en las principales ciudades del país. El año 2011 tuvimos la oportunidad también de lanzar al mercado Te Apuesto. Desde aquellos años, y en base al trabajo diario, proyectos especiales de investigación, etcétera, nosotros logramos concluir y visionar el enorme potencial de desarrollo, de crecimiento del mercado peruano que estaba por explotar. Y de hecho, así ha sido en los últimos 15 años, que hemos visto el crecimiento del sector a lo largo de todo el país, costa, sierra y selva, el ingreso y la penetración al mercado de las apuestas deportivas, los juegos en línea, en todas sus verticales que han crecido y se han posicionado junto con el desarrollo tecnológico. Y la cobertura de mejores servicios móviles 4G, ahora estamos en el proceso de implementación del 5G. Y bueno, hoy vivimos una transformación digital y una inclusión financiera que era lejana y poco desarrollada antes de la pandemia. Hoy tenemos un ecosistema digital que continúa creciendo. Asimismo, hemos observado el crecimiento de la demanda del mercado, el ingreso de cada vez más jugadores y el proceso de maduración en general del sector. Obviamente, con tareas y retos aún por hacer, tenemos todavía un camino desafiante y largo por recorrer. La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado que nosotros y nuestro sector en general es resiliente y capaz de adaptarse acorde a las dificultades y desafíos que se presenten en nuestro camino. Es así que hoy estamos aquí reunidos para dialogar, intercambiar ideas y aprender acerca de esta ley 31.557, que ha colocado al Perú como cuarto país en regular la actividad en nuestra región, después de Colombia, Panamá y Argentina. Nos ha colocado en la vitrina global como uno de los países atractivos para la inversión y desarrollo de proyectos. En el extranjero se habla de mercados potenciales en nuestra región, empezando por Brasil, y en el que también se considera al Perú como uno de los mercados atractivos. Yo considero que esta ley es positiva para nuestro país y sector. También resulta evidente que se requieren algunos ajustes que permitan perfeccionar esta ley. Y en ese sentido, actualmente en el Congreso, como ya lo mencionó Gonzalo más temprano, hay un proyecto de ley que se está debatiendo y que tiene por objetivo justamente introducir estos ajustes a la ley 31.557. Entonces, estamos en un momento clave en el que el mercado peruano tiene la oportunidad de crecer y consolidarse en los próximos años.
Y muy probablemente sobrepasando las proyecciones que hoy día podamos hacer, las que tenemos en nuestras cifras, de lo que estamos ahorita facturando, vendiendo anual, como ya nos los ha demostrado el mercado colombiano desde que fue regulado. Entonces, para empezar el panel a continuación, con preguntas que hemos considerado pertinentes junto a los miembros del panel, vamos a abrir este foro de discusión de cierre, básicamente con la primera parte que corresponde a una opinión personal desde el punto de vista y enfoque de cada uno acerca del mercado peruano de juegos de apuestas a distancia y la ley y apuestas presenciales y la ley 31.557. Entonces, quisiera cederle la palabra en primer lugar a Carlos Fonseca para que nos dé su punto de vista sobre esta primera parte. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Bueno, yo ya he escrito bastante sobre esta ley y saben que mi opinión no es tan buena. Hay un tema muy importante, ¿no? Y es lo que tienen que entender. Por deformación profesional soy abogado y soy abogado constitucionalista. Entonces todo lo veo siempre de la óptica de la Constitución. Y el primer punto que uno tiene que entender, que es dentro de nuestro marco constitucional, hay un principio fundamental que es la iniciativa privada libre. Es decir, cualquiera de ustedes puede desarrollar la actividad económica que se le dé la gana, salvo que haya una ley o una norma que específicamente le restrinja el desarrollo absolutamente libre de esa actividad económica. Y si lo hubiera, pues esas restricciones tienen que ser justificadas. Ya no estamos en las épocas antiguas que un legislador podía poner una ley de lo que sea y con las restricciones que quisiera y no pasaba nada. Ahora tenemos un tribunal constitucional que de alguna manera pues vela pues por la defensa y la protección de los derechos fundamentales que tenemos todos, ¿no? Y acá hay un tema fundamental, que es el ejercicio de la libertad de empresa por parte del operador, pero también la libertad de trabajo por parte del trabajador, la libertad o el derecho al disfrute del tiempo libre por parte del usuario, la libertad contractual por parte del usuario con el operador, entonces, y el derecho a la igualdad que tienen todos las empresas de cualquier sector que realicen cualquier actividad económica. Entonces, todos esos aspectos tuvieron que haber sido evaluados por quienes hicieron la ley y lamentablemente, pues, esta ley adolece de muchos problemas de técnica legislativa que por ahí, si no son abogados, los voy a aburrir. Pero de alguna manera hay algunos aspectos que sí me gustaría, por sentido común, que los vean y se den cuenta, pues, de cuáles son los errores garrafales. Porque al final todos los que estamos acá estamos interesados de que haya un marco regulatorio que sea comercialmente viable, técnicamente idóneo y que garantice pues la seguridad jurídica de todos los que están involucrados, ¿no? Pero por ejemplo, una regla fundamental en el desarrollo de una ley, de cualquier ley, es un articulito que siempre lo van a ver que se llama ámbito de aplicación de la ley. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación de esta ley que la ley 31.557? Es un gran error, porque el ámbito de aplicación de la ley es para los titulares de plataformas autorizadas. Entonces, ¿qué significa? Que si tú no tienes una plataforma autorizada, puedes hacer lo que quieres. Sí, eso es lo que significa. Entonces, ahí ya viene el primer gran error de esta ley, porque debió haber regulado pues la actividad en sí, la provisión de juegos de apuestas a distancia y apuestas presenciales, para el Perú, ¿no? O desde un punto, desde una operación desde el Perú. Pero justamente al no haber analizado claramente qué es lo que querían regular, se genera el problema. El día de ayer yo estaba hablando del tema del concepto de los juegos de apuesta a distancia, y ese es otro gran error que también tiene la ley del punto de vista técnico, ¿no? La falta de claridad conceptual, porque al establecer como elemento de conexión con la jurisdicción peruana el tema de los juegos de azar, pues genera pues muchas dudas sobre qué pasa con algunos juegos de apuesta que yo estoy ofreciendo en mi sitio web, si se van a permitir o no se van a permitir. Se van a permitir, por ejemplo, las apuestas sobre eSports,
es una gran duda. El juego de póker está dentro o no está dentro de los juegos permitidos. Y el gran error justamente es hacer una ley de laboratorio sin entender cómo funciona tu realidad. Porque, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Los negocios retail, por ejemplo, el 80-90% de sus jugadores son anónimos, ¿no? Es exactamente igual lo que ocurre con las loterías o con los juegos de casino y máquinas tragamonedas. En estos negocios también están a menos de 150 metros de colegios, iglesias, y se permiten juegos como estos juegos de ruleta, apuesta de galgos, qué sé yo. Entonces, eso es lo que sucede al día de hoy. Y la ley, pues, no entiende lo que ocurre en la realidad y simplemente se saca una norma que además, porque yo también bajo el derecho de acceso a información pública he pedido los antecedentes de esta ley y no se fundamenta en la ley española o en la ley colombiana como podría ser tal vez, ¿no? Porque son las únicas. Ese es otro de los grandes errores de los legisladores latinoamericanos, porque esto no solo de Perú. Cuando hacen una ley, sobre todo una ley vinculada al tema de tecnología, fintech, criptomonedas, el tema de los juegos de apuesta a distancia, buscan alguna ley que sea en idioma español, cuando pues deberían abrir la mente pues y ver pues que esta es una actividad mucho más internacional y poder ver experiencias de otros países, ¿no? Podrían haber leído por lo menos pues la ley de Malta y podrían haber sacado algún producto mejor, ¿no? Para poder entender pues que es un negocio mucho más internacional. Entonces, ese para mí es el problema de cómo se enfocó la ley, ¿no? Al final, recuerden, hubo 10 proyectos de ley. De esos 10 proyectos de ley, el proyecto real, o sea, la ley que tenemos nosotros, es justamente, se lo decía el ingeniero San Román, es 90% de él, ¿no? Ni de la administración que fue posterior a él, ¿no? Entonces, y definitivamente aquí lo que se necesita pues es debió haberse hecho una mejor discusión. Se le debió haber convocado justamente a todos los que están acá, que son las personas que más conocen del sector, ¿no? Para poder regular algo adecuado, pues porque al final, ¿qué es lo que le interesa al Estado? Recaudar, así de claro, ¿no? Lo que le interesa son los impuestos. Y esto es una actividad muy buena para generar impuestos, pero tiene que ser regulado adecuadamente pues para que se beneficie el Estado de la mejor manera, ¿no? Maximizar. Después, cuando hablemos de las cosas malas de la ley, ahí les voy a comentar algunas cosas. ¿No? También una pregunta, por favor. Sí, gracias, Jonathan. Lo introducí antes, ¿verdad? En mi panel, en mi presentación. Es importante entender un poco el resultado final de la ley, ¿verdad? Que, como decía Carlos, es fundamentalmente para el regulador de coleccionar impuestos, de poner, decimos, unas reglas en el mercado para que los operadores sigan y contribuyan en manera más importante a la economía del país. Y para nosotros esto es claro y entendemos también que tenemos que somos contentos que Perú llegó a este punto de tener una ley concreta. Estamos un poco lejos de la ejecución, porque todos estamos esperando el reglamento y sabemos también que hay unos puntos delicados que necesitan ser puntualizados o arreglados tramite probablemente una modificación de la ley. Pero es importante para nosotros que una vez que la ley va a ser ejecutada, es que no pongan en una situación en donde el negocio no puede seguir como es, ¿verdad? Porque el riesgo es que poniendo mucha complejidad, tratando de emular, como decía Carlos, otro mercado en donde sí, hay una regulación concreta, pero a veces por el operador no es tan fácil adaptarse a un marco regulatorio, decimos, en un mercado determinado.
hay unos puntos, por ejemplo, aparte el hecho de domiciliación o de impuestos, pero de operacional, ¿verdad? Por ejemplo, el dominio, el .com, .bet, .pe, que no es aplicable. Entonces hay que reevaluar esta parte. La parte de implementar o de adaptar la plataforma en 60 días, me parece, Carlos. Entonces, algo que muy difícil, muy fácil de escribir, muy difícil de poner en práctica. Entonces, ¿cómo se puede colaborar para que se extienda este periodo de adaptación tecnológico, viviendo también el ritmo en que los países están regulando? Vamos a entrar en un loop de roadmap, de bloqueo, de desarrollo interno increíble. Entonces necesitamos de verdad hablar y tener una relación muy abierta y transparente con el regulador en Perú, para tener esta claridad y esta colaboración, porque nosotros queremos aportar a la economía del Perú, pero también necesitamos ser soportados para que nuestro business no sea a riesgo de perder actividad o jugador, porque al final el hecho de mantener el jugador en el marco regulatorio es fundamental. La canalización es clave para el éxito del mercado. Se hablaba de bloquear los dominios o esto. Nunca había una regulación, un regulador exitoso en sacar los operadores sin licencia del mercado. Es siempre un problema muy grande. Hay otra manera que se pueden implementar, como atacar más la parte financiera o de los depósitos, más que sobre los dominios. Y dar la posibilidad a los operadores en el mercado regulado de ser protegidos, ¿verdad? Y de poder invertir en un mercado en donde el operador se sienta seguro de invertir. Entonces, para mí, una parte importante de discutir con reguladores es la parte del dominio, para tener flexibilidad del dominio y para no cambiar para una migración eficaz del .com al mercado, al framework regulado, y también la parte de implementación y adaptación de la plataforma. Tiene que haber un periodo flexible y apto para los operadores para trabajar en esto y desarrollar una tecnología competitiva para un mercado regulado, ¿verdad? Sin ir por una tercera parte, porque hay la necesidad de hacer la cosa deprisa. Entonces, un entendimiento de parte del regulador para que nos dé la posibilidad de tener un producto competitivo y mantener una performance estable dal mercado offshore al onshore. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estaba por Carlos y por Andrea. Solo precisar en beneficio del regulador que posiblemente su única motivación no sea, ¿no?, la recaudación de impuestos, ¿no? Y en eso creo que estamos alineados. También tenemos como industria y todos la intención de que la regulación contribuya no solo a la recaudación, sino al juego responsable, ¿no?, a que no haya juego de menores, a la prevención de lavado de activos y actividades ilegales, y que haya un desarrollo de una industria de entretenimiento sano y que además contribuya con el desarrollo del deporte y la actividad económica nacional, ¿no? Entonces, alineados en esa visión, tanto regulador como operadores, ¿no?, y cualquier stakeholder involucrado en la industria, creo que el problema de la ley es un problema de origen, ¿no? Nuevamente, la falta de involucramiento de los stakeholders relevantes en el proceso de desarrollo de una ley, ¿no? Y luego también en el doble clic de lo que eso va a implicar en términos de un reglamento para hacer esa ley aplicable, ¿no? Y una vez que se nace mal, es bien difícil corregir esas grandes brechas y errores en la ley,
porque en muchos casos simplemente no se puede corregir vía reglamento y algunas de esas ideas las traté de comunicar en la reunión de la mañana, ¿no? Entonces, creo que la ley tiene vicios que van a requerir una nueva ley para modificarla, ¿no? Hoy en día hay sobre la mesa una ley que está discutiéndose en el Congreso, lo comenté también, no tiene que ser esa, pero tiene que ser alguna, ¿no? Realmente la ley actual ha desconocido la dinámica actual del negocio. No decimos que porque el negocio haya evolucionado a lo largo de los más de 10 años en los que existen las apuestas deportivas y juegos en línea en el país, la dinámica actual esté bien. Seguramente hay oportunidades de afinar la dinámica operativa actual, pero no se puede empujar una ley que cambie de manera dramática la dinámica actual de la industria, afectando, ¿no?, puestos de trabajo directos e indirectos, atentando contra el objetivo importante que tiene el ente regulador, que es la recaudación también, y desconociendo una serie de aspectos claves de la industria que han reflejado de manera equivocada en el reglamento, ¿no? Y también con una mentalidad probablemente muy sesgada hacia también la industria de casinos y tragamonedas, la industria land-based, y por experiencia y diálogo que hemos tenido en el pasado con miembros del MINCETUR, una visión muy conservadora del negocio, desconociendo que ese no es un negocio land-based, es un negocio que finalmente tiene al retail como una extensión, como lo comentaba Víctor, del online, ¿no? O sea, pretender regular al retail de la industria de apuestas deportivas y juegos en línea como uno piensa en los land-based casinos es una aberración, porque el punto de venta retail no es más que un mero punto en el cual uno materializa la misma operación que uno hace en un teléfono donde nadie te mira, estás en cualquier momento y lugar 24/7, ¿no? Entonces, la mentalidad con la que se ha regulado es una mentalidad, creo que bien outdated, que no ha entendido el funcionamiento de la industria, y para los reguladores pensar en un terminal vendiendo apuestas deportivas en un pasillo de un hipermercado era casi pues un escándalo, ¿no? Era una aberración, pobres los niños que pasan al frente, ¿no? Cuando uno pasa al frente del pasillo de licores, ¿no?, cigarrillos, eso es distinto. Entonces, y finalmente cualquiera puede jugar nuevamente en un dispositivo móvil sin ningún tipo de supervisión visual. Pero el mindset ha ido por ahí, ¿no? Oye, ¿cómo regulamos el punto físico? Como si esto tuviera que estar entre 4 paredes, lleno de cámaras. Miremos qué hace el punto físico. No es más que un lugar donde uno materializa la misma apuesta que hace en el teléfono, o un lugar de compartir social, ¿no? Entonces hay una combinación de desconocimiento de la industria y sesgos para lo tradicional de la industria de land-based, y que termina no pudiendo ser corregido vía reglamento, ¿no? Y realmente, nada, creemos que además de eso, también hay desconocimiento técnico de detalle, ¿no? Ahí Carlos puede entrar en mucho más detalle de las brechas, pero hay problemas de definiciones en la ley que tampoco pueden ser corregidas vía reglamento, ¿no? Múltiples definiciones, ¿no? Yo comenté la de sala de juegos, que ya es una complicación grande, pero más allá de eso, hay un montón de definiciones que evidencian desconocimiento de la industria y que van a complicar de manera significativa el viabilizar un reglamento que no atente de manera importante contra lo que se quiere de la industria, ¿no? Que obviamente no es solo la recaudación, no es solo el crecimiento, no queremos como industria, oye, no se metan con nosotros, déjenos operar como queremos y vamos a pagar impuestos. No, juego responsable, lavado de activos, ¿no? Entretenimiento sano y demás. Pero, por favor, involúcrenos en el diálogo, permítanos contribuir con la experiencia que tenemos para que sea una regulación realmente viable, ¿no? Después de esto, si no, y yo discrepo, digamos, con los que quieren que salga pronto un reglamento para esta ley, ojalá no salga un reglamento y ojalá salga una nueva ley, lo único que vamos a tener es un enrollo legal terrible, y no operadores necesariamente formales y estructurados como nosotros. Hay cientos de operadores allá afuera que no tienen las capacidades de procesar y digerir este nivel de burocracia y que finalmente van a terminar en un proceso de acciones de amparo para que los dejen operar sus terminales, proteger su subsistencia del punto de venta físico, con toda la complicación que va a implicar una ley mal hecha, etcétera, ¿no? Entonces, yo
preferiría que no salga el reglamento y que salga una nueva ley y corrija estas cosas, ¿no? Y ahora podemos hablar en más detalle de eso. Sí, pues hubiera sido ideal que tanto el Congreso, el Mincetur, ¿no? Se haya abierto y ampliado esta discusión antes de entrar en este detalle. Estuviera aquí para empezar. Para empezar, ¿no? Debería estar aquí. Bueno, la siguiente pregunta es básicamente lo bueno y lo malo de la ley 31.557, ¿no? Y de su proyecto de reglamento. Después hay una repregunta, pero vamos a empezar primero con eso, qué es lo bueno y lo malo. Ahora le cedo el pase a Andreas para que nos dé su opinión. Sí, yo pienso que hay muchos puntos positivos en la ley. Es una ley bastante moderna y flexible que tiene en consideración también el actual estado de mercado, en donde hay un operador internacional importante que opera afuera de Perú, pero que da trabajo decimos, locales, de servicios, soporte de inversión de mercadeo, pagan lo que es el VAT sobre los servicios que compra, y que contempla también la posibilidad para este operador de participar a la licitación para una licencia. Entonces, esta es la parte positiva que vemos en la ley, en donde dice que los operadores internacionales como nacionales pueden aplicar por la licencia. Entonces, esto es un nuevo punto de mirada de un regulador que tiene un operador importante internacional. Lógicamente hay que arreglar el punto 40, pienso, que es donde dice que solamente los operadores domiciliados tienen que pagar el impuesto al juego. Nosotros, como operador internacional, estamos de acuerdo con esto, también el operador internacional tiene que ser incluido en el pago del impuesto especial, del impuesto al juego. Pero necesita también tener la posibilidad de tener su operación consistente con la que tenemos, lo que tenemos ahora. Entonces, seguir operando desde el exterior a nivel internacional. Somos una compañía online, no tenemos tiendas, no tenemos retail, entonces no tenemos un punto físico en el Perú, pero operamos de afuera. Nuestra tecnología está en el exterior, nuestra parte operacional está al exterior, nuestro business está en el exterior, pagamos impuestos donde estamos domiciliados, que es en Estocolmo o en Malta, donde tenemos las operaciones y donde nuestra organización está establecida, ¿verdad? Entonces, esta es la parte positiva que vemos. Hay parte negativa, que es, por ejemplo, distingo entre operadores internacionales y nacionales sobre el pago del impuesto. Y otra parte negativa, como mencionaba antes, es el dominio, que nos impone de cambiar el dominio .b.p que no existe o que no es accesible porque ya ha comprado, y la parte de adaptación de la plataforma, porque es impensable de tener 60 días para tener la parte de compliance, tech compliance aplicada para adaptación, también por un problema de empeños tecnológicos en otros mercados o en otra parte de nuestra tecnología, ¿verdad? Gonzalo. Sí, yo creo que sin duda igual la ley 31557 tiene algunos aspectos positivos, sobre todo creo de la motivación de haberla impulsado, ¿no? Claramente el regulador ha tomado la iniciativa, lo cual es positivo. Toda la industria quería que haya una regulación también, contrario a lo que uno podría creer, la industria no estaba en contra, estaba en favor de una regulación. ¿Por qué?
no porque nos guste pagar impuestos, sino porque eso da predictibilidad jurídica a nuestro negocio, nos permite tener, ¿no?, bastante mayor claridad respecto de la predictibilidad de cara al futuro y las inversiones que podemos hacer para desarrollar el negocio, ¿no? Obviamente la industria paga impuestos en todos los mercados donde está regulados, con lo cual estábamos absolutamente en favor de que se regule, y creo que lo positivo es que el regulador tomó esa iniciativa de manera concreta. Otro aspecto positivo considero es que, si bien la ley tiene los vicios que he mencionado y que ahora comentaré también nuevamente, podría haber sido peor también, ¿no? O sea, siempre las cosas pueden ser peor de lo que se tiene, ¿no? Es una ley que no es muy compleja, no ha entrado en demasiado detalle, que en el poco detalle en el que entró mal, pero podría haber entrado en mucho más detalle y complicar las cosas aún más, ¿no? Y corregirla podría ser bastante más complejo. Por otro lado, podría haber sido una ley también bastante más restrictiva desde el punto de vista de competencia, ¿no? Nosotros como operadores, y creo que evidencia también de que queremos un mercado abierto, competitivo, contrario a nuestros intereses, siempre estuvimos en favor de una regulación que no tenga licencias limitadas, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos haber tratado de empujar de manera legal y, ¿no?, por distintos medios el tener algo parecido a Argentina u otros mercados donde las licencias son limitadas y hacemos corralito entre nosotros y todos felices, ¿no? Sin embargo, siempre empujamos por una industria competitiva, abierta, transparente, que permita la inversión extranjera sin distingo entre locales e internacionales. Entonces creo que ese aspecto es positivo y hay que rescatarlo en la ley, y no hay que ser mezquinos de que está todo mal, ¿no? Dicho esto, sí creo que el problema ha sido un problema de origen nuevamente. Si nos hubieran involucrado más activamente en el proceso del desarrollo de la ley para tener mesas de discusión como esta, mayor interacción entre el regulador y los operadores, escuchar de ida y vuelta las objeciones a los puntos y no simplemente una posibilidad de mándame feedback, no sé si lo leen y después no modifican una coma, creo que tendríamos un mucho mejor producto del que tenemos actualmente y probablemente podría haberse, digamos, perfeccionado la ley e inclusive ya aprobado vía reglamento, ¿no? Y tener ese diálogo en el reglamento. Actualmente, nuevamente, creo que los vicios son de origen y tienen que corregirse vía ley. Bueno, definitivamente el aspecto más positivo de la ley es que hay una ley, ¿no? Eso me parece que es lo ¿no? Finalmente. No, es que le cuento una anécdota. Yo trabajé en el Mincetur, bueno, en ese tiempo era MITINSI, por muchos años, y yo en 1999 presenté un proyecto de ley para regular los juegos de apuesta a distancia, ¿no? ¿Cómo se llama? Me inspiré pues en que en esa época solo había un pequeño país que todas las personas que estaban en la industria del juego lo conocían y que todo el mundo sacaba su licencia ahí, que era Antigua y Barbuda. Entonces yo decía, y siempre lo digo, ¿no? El negocio de los juegos de apuesta por internet, más que un negocio de operadores, es un negocio de países, hasta el día de hoy. El día que todos los países tengan una regulación de juegos de apuesta a distancia, pues ya no va a ser un negocio de países, pero al día de hoy pues uno está buscando, por ejemplo, Curazao. Todos tienen una licencia de Curazao porque les permite operar en diferentes jurisdicciones. Entonces ese era mi sueño como regulador en esa época de mi país, ¿no? De que el Perú sea el primer país latinoamericano que regule esta actividad. Al final fue Argentina, siempre los argentinos ganan en todo, ¿no? La provincia de Formosa, me acuerdo hace tiempo, Casino Sur, el grupo Worres, fue la primera jurisdicción que sacó una licencia, ¿no? Entonces, eso es lo principal, que ya hay una ley. Otra cosa que también es importante y también es importante rescatar, es que si se dan cuenta, este proyecto de ley, el que se aprobó, ¿de quién fue? De Pedro Castillo, un gobierno que uno podría decir, cuando entró Castillo al gobierno, todo el mundo dijo, nunca se va a regular los juegos de apuesta por internet, ¿no? Y había 10 proyectos de ley de diferentes tiendas políticas y prácticamente este proyecto fue aprobado por casi todos los congresistas. Hubo lo malo que fue entre gallos y medianoches porque fue a las 2 de la mañana, pero todas las tiendas políticas lo aprobaron. Entonces el Perú, a diferencia de lo que pasa en Brasil o en Chile, no hay un cuestionamiento del punto de vista político sobre regular este sector.
¿no? Eso es lo bueno en este país, ¿no? Que lo tienen muy claro, pues que esta es una actividad de entretenimiento que puede generar pues externalidades positivas como impuestos, trabajo, seguridad jurídica para los que quieran participar en esta actividad de entretenimiento. Entonces, del punto de vista de los partidos políticos no hay problema, ¿no? Y en cuanto a las cuestiones negativas, pues hay bastantes errores concretos dentro de la ley, ¿no? Lo que dijo Andrea, pues haber obligado en la ley a que todos los operadores tengan que tener un dominio .bet.p. Yo hice una consulta a la red científica peruana porque el .p es un dominio geolocalizado que son asignados por el ICANN, que es la entidad pues, que controla todos los dominios, a una entidad por cada país, ¿no? Y el que maneja en el Perú el .p es la red científica peruana. Y él ya había vendido el bet.p a un particular, entonces antes de que salga la ley. O sea, ni eso revisaron los que se encargaron de hacer la ley, ¿no? Entonces se va a volver millonario, ¿no? Y aparte, pues también si lo vemos, no los quiero aburrir, pero por ejemplo con el tema de la libertad de empresa, pues sí es una violación a una de las 4 condiciones básicas de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el contenido constitucionalmente protegido de lo que es la libertad de empresa. Y una de esos es la libertad de organizar un negocio y otra la libertad de decidir cómo es el desarrollo de tu negocio. Entonces, acá de alguna manera, ¿cuál es el principio, el derecho que de alguna manera justifica restringir en alguna medida la actividad de los juegos de apuesta a distancia? Es solo uno, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, solo en la medida en que la protección del derecho a la salud sea más beneficioso que la restricción de otro derecho, porque es un derecho tan igual como el derecho a la salud, el derecho a la libertad de empresa, es que se justifica. Por eso que el punto de vista constitucional se habla de lo que se llama el principio de proporcionalidad. Tú cuando legislas, pues tienes que tener la seguridad de que si, por ejemplo, el derecho a libertad de empresa, libertad de prensa o de expresión con el derecho a la intimidad, siempre tienes que tratar de buscar una ponderación, ¿no? Y en este tema, pues, yo creo que se les pasó de la mano, primero porque no estudiaron la situación, cómo funcionaba el tema de los dominios, y el otro porque era una exigencia realmente muy significativa, pues que no justifica. Otro tema, por ejemplo, que también lo he comentado muchas veces, y nunca pensé que iba a pasar acá, es que han restringido, o sea, si el objetivo del Estado es recaudar lo mayor que se pueda con esta actividad, y hay otros juegos de apuesta, como son los juegos de casino, como son las máquinas tragamonedas y como son las loterías, que cualquier persona puede jugar, porque si tú eres extranjero y tienes pasaporte, puedes jugar. Por ejemplo, Summer, tú vienes acá y vas a poder jugar en una máquina tragamoneda, pero no vas a poder jugar en un sitio de juegos de apuesta a distancia, porque tienes que tener carnet de extranjería. Entonces ahí está perdiendo un gran mercado que al día de hoy sí lo tienen los operadores actuales, tanto los internacionales como los que hacen negocio retail. Es decir, si yo estoy de pasada por el Perú y quiero jugar, me puedo ir a una discoteca, puedo gastar mi dinero de esa manera, o puedo irme a jugar a un casino o al hipódromo, pero no puedo jugar en un sitio pues, de apuestas a distancia, por más que esté reglamentado y por más que esté absolutamente controlado. Eso es una violación al derecho a la igualdad. Eso es una violación al derecho al disfrute de tu tiempo libre, al derecho al libre desarrollo de tu personalidad. Entonces, pues, lo que estaba también contando Gonzalo, pues, estas fallas que hay en la ley, pues generan pues que el día de mañana, como lo dije también ayer, pareciera pues que el Poder Judicial está en pie de lucha contra las políticas públicas de esta actividad. Lo que pasa es que lo regulan mal, ¿no? Violan derechos fundamentales de personas sin hacer una evaluación de si está bien o mal. ¿Por qué razón? Por el paternalismo, por los sesgos cognitivos, por los prejuicios, sabiendo pues que es una actividad que vemos pues lo que ocurre pues en otras jurisdicciones y ha generado pues alto más beneficios que ventajas, ¿no? La siguiente pregunta es básicamente ¿cómo impacta esta ley en las empresas que actualmente están ofreciendo sus servicios en el mercado peruano? Y dentro de esa pregunta es justamente otra que también viene como parte importante, es cómo impacta eso en el mercado, en los jugadores, y cuál es el reto de las compañías nacionales e internacionales en esta nueva etapa del mercado regulado. Entonces, Gonzalo, empezamos contigo. Sí,
impacto, si se aprueba el reglamento de la ley 31557, puede ser muy dramático para la industria, ¿no? Primero porque al aplicar el impuesto solo a los domiciliados o a los no domiciliados con sucursal en el Perú, claramente hay una ventaja competitiva de márgenes de los no domiciliados sin sucursal en el Perú, que podrán utilizar ese excedente para ser más agresivos en las cuotas, en la inversión, ¿no?, de adquisición y retención de clientes, etcétera, y ganar una participación de mercado significativa en detrimento de los operadores locales que sí paguen impuestos o los que tengan sucursal en el Perú. Y eso al final es un círculo virtuoso en favor de los no domiciliados que podría terminar matando por completo a los operadores que sí paguen impuestos, ¿no? Ese es el aspecto únicamente del impuesto. Luego las restricciones más vinculadas al retail en sí, el obligar a que todos los jugadores que hoy día juegan anónimamente en los puntos físicos se tengan que registrar cuando su apuesta promedio tiene un ticket medio por debajo de 10 soles, va a llevar a que muchos o migren a operadores ilegales, porque obviamente la ilegalidad siempre va a existir y es posible que se desarrolle en un contexto de una regulación que no se ajusta a la realidad de la industria, o que migren a plataformas digitales que nuevamente, en la medida en que no se corrige el tema de la aplicabilidad del impuesto, también serán en gran medida no domiciliadas sin sucursal en el Perú que no pagan impuestos, lo cual va a llevar a una migración hacia el digital, un impacto negativo a operadores nacionales y que tienen puntos de venta físicos, la pérdida de empleo directo e indirecto que genera toda la industria del retail y el desarrollo del mercado negro también, ¿no? Y todo esto, al final, con el despropósito de que el recaudador no recaudará nada porque todos estarán offshore, digitales, y habrá matado, digamos, una industria que era próspera, ¿no? De nuevo, todo esto tiene que estar enmarcado, sin duda, en los objetivos de recaudación y juego responsable, protección de menores, ¿no?, de prevención de lavado de activos y sano entretenimiento. Con esto también se perderán grandes beneficios que genera hoy día la industria en términos de sponsorships al deporte nacional y demás, que digamos, se pueden perder en el proceso, ¿no? Y los clientes terminarán estando más desprotegidos, ¿no?, operando en plataformas que en muchos casos podrían ni siquiera requerir ya una regulación, ¿no?, una licencia, porque si es offshore, no tiene operación en el Perú, ya ¿para qué pagar impuestos? O sea, ni siquiera tengo que pagar impuestos, pero ni siquiera necesito estar licenciado en el país, ¿no? Y ahí entras a un mundo ya de desprotección de los jugadores, que es otro despropósito que la ley pretende resolver, ¿no? Sí, yo pienso que la ley ahora como ahora es más destructiva sobre la parte retail que la parte online. La parte online penso che è una buona ley, es flexible, tiene un buen punto de riferimento, pero hay puntos en la parte retail que son delicados. La parte verificación del jugador, esto es más un modelo de business que es radicado y que estoy de acuerdo con Gonzalo, que tiene que ser consistente, ¿verdad? No se puede empezar un modelo nuevo solo porque el mercado está regulado. Pero por la parte online no veo mucha problemática, me molesta repetirlo, pero tal vez el dominio es siempre la parte más delicada, porque cuando se entra en un mercado regulado hay que hacer una migración de jugadores de un entorno al otro, y el dominio es la parte más crítica, porque hay que redireccionar, hay que crear una nueva instancia que puede ser problemática para la migración, para ofrecer la misma experiencia del mercado offshore al mercado regulado a un jugador que es clave, ¿verdad? Porque no podemos imaginar que después de la regulación desaparezcan los operadores offshore o no regulados, van a seguir en sus actividades
en Perú. Entonces tenemos que tener una experiencia competitiva con aquellos jugadores. Y el regulador necesita entender que los competidores no van a ser Betson con Te Apuesto, con Apuesta Total o con Dorado Bet, no, va a ser Betson con el operador que sigue operando con licencia de Curazao, el operador que sigue operando en Perú con la licencia de Malta, ofreciendo una experiencia que ojalá no sea mejor de la que se puede ofrecer onshore. Es un poco las problemáticas de la regulación. Entonces, si la regulación protege el operador licenciado, tiene que ser la prioridad, ¿verdad?, para un regulador, porque necesita generar dar la posibilidad de ofrecer una experiencia de alto nivel comparada también con los operadores offshore. Yo, para poder evaluar cuál va a ser el impacto real en los jugadores, pues tendría que conocer qué es lo que dice el reglamento, ¿no? La ley tiene muchas fallas que de alguna manera sí podrían ser suplidas a través del reglamento, no todas, otras sí es necesario, por ejemplo, lo del bet.pe sí es necesario pues cambiarlo a través de la ley, o el tema también de los jugadores que solo pueden estar con carnet de extranjería o DNI en el Perú. Pero el tema es que hay muchos aspectos que es necesario pues entenderlo a través del reglamento, ¿no? Eso es acá lo que debieron haber entendido al hacer esta ley es que tú no puedes darle una carta abierta al reglamento. Las leyes de este tipo de actividad tienen que ser más reglamentaristas porque tienen muchos temas técnicos. Y al dejarlo de esa manera abierta, pues te genera una cantidad pues de vacíos. Acuérdense pues que quien legisla es el congresista, el legislador, el poder legislativo, y no el poder ejecutivo. Pero acá se ha dejado muchos de esos temas al poder ejecutivo. Cuando han presentado este proyecto de reglamento, con datos oficiales del MINCETUR, han habido 772 observaciones. Yo no he visto, porque yo veo mucho derecho administrativo con otras entidades, y generalmente pues por principio de transparencia se tiene que prepublicar reglamentos cuando son de alcance general. No he visto tantas observaciones como en un reglamento como este. 772 observaciones emitidas por todos. Apadela es el que como entidad es la que más ha presentado observaciones. He visto que son 106, ¿no? Y lo que está diciendo Gonzalo, pues, ¿cuántas veces se ha reunido con los del Poder Ejecutivo para poder analizar esas? Y lo más chistoso, ¿no?, de esas 772 observaciones, lo que dice el MINCETUR es que el 70% de esas observaciones las ha acogido. ¿Qué significa eso? O sea que lo que hemos visto nosotros entre el 4 de noviembre y el 11 de diciembre, que fue el plazo para ver el reglamento, no tiene nada que ver con lo que supuestamente podría ser aprobado, porque han cambiado el 70% de lo que se ha hecho. Entonces, esa es una prueba, en primer lugar, de que no estaban preparados pues para hacer el reglamento. Es otra prueba pues que necesitan escuchar, conversar con las personas que conocen el tema, que son los operadores, ¿no? Y yo creo que va a ser necesario pues que prepubliquen nuevamente otra vez el reglamento pues para que ahora, por ejemplo, se han agregado 7 anexos, entre ellos pues todas las características técnicas, ¿no?, para hacer la integración, para hacer los reportes. Esa información no está en el proyecto que todos hemos visto. No sabemos si lo que va a salir es constitucional o inconstitucional. Justamente la razón por la cual se prepublican los reglamentos es para que la autoridad que hace esos reglamentos pueda tener una mejor visión de quiénes son los actores involucrados y cómo les puede impactar y qué cosas pueden solucionar para evitar pues que el día de mañana pues hayan acciones judiciales, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario, es una nueva administración, ¿no?, porque actualmente es un ministro que proviene de otro presidente, y yo creo pues que lo más conveniente para ellos va a ser escuchar primero pues al sector privado y prepublicar en base a estos cambios que han realizado, ¿no? Ya para terminar, y brevemente, por favor, la última pregunta era relacionada, ¿cuál es la visión y la expectativa
acerca de la evolución del mercado en esta nueva etapa, ¿no? O sea, tenemos un desafío muy grande con todo lo que ya se ha vertido del lado de ustedes, pero desde ese punto de vista, ¿cuál es esa visión en esta nueva etapa? ¿Qué es lo que debería ocurrir si se hacen todos los ajustes que se necesitan, o por lo menos la mayoría de los ajustes mínimos necesarios, ¿no? Entonces, en ese caso, brevemente, por favor, ya para terminar, le cedo la palabra a Gonzalo. Sí, yo creo que estamos en un escenario de alta incertidumbre, digamos, ¿no? O sea, por un lado, lo que acaba de comentar Carlos, si se publica un reglamento que no recoge o corrige gran parte de los problemas del reglamento prepublicado en noviembre, vamos a tener muchos problemas operacionales y además muchos de los aspectos, nuevamente insisto, no se pueden corregir vía reglamento, con lo cual vamos a tener un problema serio en la industria, por lo menos los que somos operadores multicanales. Y obviamente no nos quedaremos de brazos cruzados, habrán reacciones legales, habrán reacciones estructurales de los negocios en los que, bueno, si el no domiciliado es el que no paga impuestos, bueno, saquemos la compañía afuera, cerremos la operación en Perú y operemos como los no domiciliados y no pagamos impuestos, todos felices, ¿no? Entonces, pueden haber impactos, o sea, drásticos en la dinámica de la industria que ojalá no se den porque recapaciten y corrijan vía ley los problemas fundamentales de la ley 31557. Si eso sucede y sale una nueva ley que corrige esas brechas, obviamente nos enfrentamos a una industria de alto crecimiento, si bien no es un mercado nuevo como venimos comentando, y Andrea comentó que es un mercado maduro, lo es desde el punto de vista de la dinámica competitiva, jugadores muy sólidos, muy arraigados en el mercado, con mucha experiencia, con brazos abiertos para esperar a cualquier nuevo entrante que entrará el día que llegue la regulación también, porque hay operadores internacionales globales que solo pueden operar en mercados regulados y que estarán prestos a entrar al mercado y los recibiremos con los brazos abiertos en un mercado maduro y competitivo, pero todavía seguramente hay mucho espacio para crecimiento futuro, dado que en los países donde ha habido regulación y predictibilidad jurídica, la industria se ha desarrollado, el ticket medio ha crecido y por lo tanto tendremos un futuro prometedor en una industria que protegerá a los jugadores y protegerá también a los operadores, ¿no? Entonces, creo que hay dicotomía en qué es lo que va a venir dependiendo de qué termine resultando en términos de la regulación. Gracias. Andrea, por favor, tus reflexiones. Nuestro empeño en Perú es claro, ¿verdad? Nosotros tenemos la intención de quedar en el mercado, aportando, como siempre lo hicimos, a nivel económico, porque empleamos servicios locales, tenemos inversiones de mercadeo importante, la Liga 1 de Perú, el desarrollo del fútbol local. Entonces nosotros esperamos de verdad que el reglamento o la modificación de que se habla ponga una claridad sobre la parte de la domiciliación, que nos dejen operar donde tenemos el setup que es afuera de Perú, pero siguiendo operando, empleando servicios locales y contribuyendo a nivel impositivo con el pago del impuesto al juego, ¿verdad? Porque es esto la parte clave de nuestra posición. Sí, nosotros queremos seguir operando del exterior, esto es nuestro DNA, esto es donde tenemos nuestro setup corporativo, pero queremos contribuir a la economía pagando lo que es correcto pagar, que es el impuesto al juego, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra posición y que quiero ser claro que nuestro empeño en Perú sigue importante, nuestro deseo que el mercado se regule en manera clara y que aporte de verdad un contributo importante de parte de los operadores a la economía peruana. Sí, bueno, el mercado peruano es altamente competitivo. La semana pasada estuve en Argentina en unas charlas y yo había contado que habían 41 operadores con marketing directo en el Perú. Y hoy día lo he contado y hay 45.
vi un par de comerciales de nuevos grupos empresariales. Entonces, eso no va, o sea, ya el mercado despegó, ¿no? Y ya no se va, es irreversible, ¿no? Con ley, sin ley, con reglamento, sin reglamento, como sea, va a seguir este mercado porque la gente juega. Ya, es un mercado, pues, que como es altamente competitivo, pues, hay mucho marketing, muchas estrategias para estar en el mercado, ¿no? Hay grupos grandes, bueno, acá tenemos dos, que va a ser difícil, pues, de los nuevos que entren, o los compran o verán, pues, la manera como poder acercarse al mercado, pero justamente, pues, eso es lo bueno de una libre competencia, ¿no? Porque hace que el producto sea mucha mejor atención al cliente para que su producto se pueda mantener, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es siempre una mejora para el jugador, porque va a haber mejores servicios para todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pablo, Carlos, Andrea, gracias Rubén, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. ¿Escuchan? Ya. No, muchísimas gracias al panel, la verdad, felicitarlos. Y qué pena los que no están, porque no vinieron o se fueron, haber dejado de escuchar esto, porque realmente es muy importante. Nos abre definitivamente los ojos respecto a cómo funciona este mercado sin reglamentación y con reglamentación, sin ley o con ley o sin ley. Y definitivamente, como dije antes, hay mucha siempre polémica, y no todos estamos de acuerdo con una norma, una ley, pero lo que se trata es llegar a un punto de medio a efectos de que el negocio funcione en beneficio del país, ¿no? Como dije ayer, este es un sector económico que tiene que ser tratado igual que los otros sectores económicos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque hacemos de todo, pagamos al Estado, generamos empleo, un efecto multiplicador por las actividades que generan en torno a este negocio. Entonces, la charla y esta mesa redonda, la verdad, para mí ha sido extraordinaria, se los felicito nuevamente, y pienso que debemos seguir debatiendo esto, ¿no? Ahora sale la reglamentación y probablemente en junio, 14, 15 de junio, no se olviden, sigamos con esta discusión, y seguramente convocaremos profesionales y personas de experiencia como quienes nos han acompañado hoy día. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes, y los esperamos en una nueva convocatoria. ¿Okay?